Vamos a hablar un poco sobre la argumentación jurídica. Un argumento es una expresión oral o escrita de razonamiento que se utiliza con el fin de poder sostener o probar una tesis. La argumentación es dar razones y es un proceso cognitivo que está todo el tiempo dentro de nosotros. Es más, podemos decir que la argumentación nos ayuda a crear o a desarrollar nuestro proceso de síntesis y de análisis. Y asimismo, el aprender a sostener o a crear argumentos para poder defender nuestros puntos. La argumentación jurídica como tal nos ayuda a dotar a nosotros como juristas del derecho, a dotar de razonamientos al juez o de argumentos que puedan convencerlo respecto a la tesis que nosotros queremos comprobar. Algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de argumentar es que las premisas y la conclusión deben estar totalmente diferenciadas. Es decir, que a la hora de escribir un argumento debemos tener claro el porqué de esa tesis y las razones que nos harán sustentarla. Por eso es muy importante saber que los argumentos están compuestos por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Uno de los grandes filósofos y juristas que trató de hacer un gran aporte e hizo un gran aporte a los juristas del derecho fue Manuel Atienza, ya que él trató de explicar de forma sencilla las concepciones de la argumentación formal, material y pragmática. Todo esto de una forma articulada que sirvió para poder dotar a los distintos ordenamientos jurídicos de ciertas soluciones para problemas que se habían desarrollado dentro de esto y que no habían podido ser resueltos. Algunos ámbitos en los que podemos utilizar las enseñanzas de ciencia y la argumentación jurídica en general son los juicios, la jurisprudencia y la dialéctica política. Ahora hablemos de los elementos de la argumentación, que en este caso serían la tesis, que es el asunto que se defiende, la argumentación, que son las razones que tenemos para apoyar o para negar cierta tesis, y por último tenemos la conclusión, que es la reiteración de esa tesis apoyada en los argumentos. Ahora podemos hablar un poco sobre las falacias lógicas, que en este caso serían una falla de razonamiento en los argumentos. Entre estas tenemos el paralogismo, que es un argumento inválido, pero que no tiene ninguna intención de engaño. El sofismo, que parece un argumento válido y verdadero, pero que en realidad es todo lo contrario porque es inválido y oculta un error de razonamiento. Y las falacias, que son argumentos incorrectos y engañosos. Último, hablaremos de las diferencias entre persuadir y convencer y diremos que persuadir es un proceso más cognitivo, más de la mente, un proceso más psicológico, mientras que el convencimiento es dotar más que todo de razonamientos o de argumentos para poder lograr que esa persona crea en nosotros. Y en los procesos es mucho más importante